vamos hoy a hacer un contacto directo con Lima, Perú, con un periodista amigo, porque es nuestro interés escuchar en forma directa desde alguien que está en el epicentro mismo de lo que ha sido un evento importante para no únicamente Perú, sino para América Latina también, porque hoy leía en un editorial del Comercio, decía, calma, es lo que decía el editorial del Comercio, y decía que lo ajustado de los resultados preliminares obligan a los peruanos a esperar con cautela el conteo oficial de los votos. Parto por ahí con Ricardo Uceda. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día, bienvenido. Buen día, es un gusto de verte, Ñito, y saludos a los compañeros de la cabina. Efectivamente, hay un momento de espera, dramático diría yo, porque hasta hace una hora solamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que había procesado hasta el 89.6% de los votos, es decir, que falta un 10%, tenía a Keiko Fujimori adelante con el 50.271% de los votos y a su contendor, el profesor Pedro Castillo, con el 49.7% de los votos. Entonces, como tú ves, son décimas las que están, pero en un conteo que es parcial, que hace la Oficina de Procesos Electorales conforme van llegando las actas, ¿no? Y en ese sentido es significativo señalar que el estimado de la empresa que hace estas proyecciones usualmente y con mayor acierto, que es Ipsos, al 100%, hecho anoche a las 11, a las 23 horas, da como ganador a Castillo, por 2 décimas de arriba. Entonces, en las próximas horas tenemos que ver si esa profecía, para algunos calamitosa, se cumple. Pero, Ricardo, estamos en este minuto. Ricardo, pero hay una realidad. Esto ha sido, o será, vamos a decir, un final de infarto, vamos a usar ese término, ¿no? Por una parte, pero eso también demuestra una forma directa cómo hay dos mundos que conviven en Perú. Y el riesgo aquí para los fujimoristas es que falta el voto rural, voy a usar ese término, el voto del interior, diríamos en Panamá, que es donde Castillo es más fuerte. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, efectivamente, yo pienso que, pero en realidad la base sobre la que tengo para decirlo es exigua, ¿no? Que eso podría ir reduciéndose por el voto rural, ¿no? Pero estamos hablando de cantidades ínfimas, ¿no? Estamos hablando de una cercanía tal que prácticamente cualquier comentario puede ser un despropósito. Milton. Sí, buenos días, Ricardo, y muchas gracias por estar con nosotros desde Lima en esta mañana. Buenos días, Milton. Estando este final de infarto, pues cualquier cosa puede pasar en las siguientes horas, pero después de eso habrá un presidente o una presidenta de la República, pero ambos que han llegado a una segunda vuelta con menos del 20% del voto en la primera vuelta, no representan necesariamente un mandato a nivel del Parlamento, de la Asamblea Nacional Peruana. Y Perú es el único país en América que tiene un sistema semipresidencialista en donde existe la figura del primer ministro. No es un sistema parlamentario en donde el presidente de la República sería un jefe de Estado con poderes ceremoniales. Tiene poder, pero no tiene todo el poder que tienen otros presidentes en el continente. Independientemente de que salga la señora Fujimori o salga el profesor Castillo, ¿qué capacidad tendrá de imponer su agenda ante una asamblea que creo que está bastante fracturada en sus partidos que la integran y que tendría que designar el presidente o la presidenta a un primer ministro que obtenga el voto favorable de esa mayoría? ¿Tú crees que va a darse un escenario de contrapeso o quien gane va a imponer
su visión del país de forma inexorable. Bueno, Milton, has descrito bien las cosas en términos del sistema. En el Perú, el presidente necesita del Congreso para gobernar y hay mecanismos que le permiten resolver crisis cuando hay un impasse. Por ejemplo, ante 2 censuras del gabinete o ante 2 desaprobaciones del gabinete presidencial, puede cerrar el Congreso. Son medidas extremas que se han dado también en el Perú en los últimos años. Pero sin llegar a eso, que puede ser un escenario, evidentemente estamos en una situación... El cierre del Congreso es para convocar nuevas elecciones, no para disolverlo solamente, ¿no? No, cierras el Congreso y convocas nuevas elecciones parlamentarias, ¿no? Exacto. Claro. Te demoras un año entre tanto, o sea, un tiempo, hay un espacio de tiempo en el que, bueno, gobiernas sin contrapeso, pero efectivamente. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, y primero a la de Ñito, con una frase simplemente, efectivamente el país está dividido, abismalmente dividido. Y en segundo lugar, el presidente que salga elegido, o presidenta, no va a poder imponer su agenda. Es distinto el caso de la señora Fujimori, porque ella, habiendo obtenido solo 13% de los votos, porque es el sistema peruano, todos han tenido, pues, han sido minorías que, por su relativa mayoría en primera instancia, han terminado en la segunda vuelta, en el caso de Fujimori y Pedro Castillo. Entonces, en el caso de ella, ante la fuerza de Castillo, ha obtenido un cierto acuerdo, ¿no?, con otras fuerzas de derecha, de centro derecha, que le permitiría una actuación con mayor estabilidad, ¿no? No hay acuerdos específicos, pero claramente 4 candidatos importantes se pronunciaron a su favor. En el caso del profesor Castillo, pese a que tiene 35 de 130 parlamentarios, tendría el apoyo de la izquierda, ¿no?, que tiene algunos parlamentarios, pero claramente una minoría. Además, su propuesta es una propuesta antisistema que asume que debe ser reformada la Constitución por un acuerdo, por una asamblea constituyente que no está prevista en la actual carta, el contrato que existe, ¿no? Entonces, allí, en ese caso, el escenario de confrontación lo podemos anticipar como un proceso, porque él va a tener que reunir unas fuerzas, que pueden ser las fuerzas dentro del Congreso, más la fuerza de la calle, para poder imponer esa agenda máxima, que es la oferta que está haciendo a sus electores. Ricardo, mira, estuve leyendo algunos analistas peruanos y algunos extranjeros. Ellos hablan de que Castillo representa el temor económico, producto de que le ha hablado de nacionalizar en alguna forma las riquezas naturales del país. Ese por el lado del maestro Pedro Castillo, pero por el lado de Fujimori, de la señora Keiko Fujimori, ella tiene el estigma autoritario heredado de su padre. Vamos a comenzar por ahí. Incluso la señora Fujimori, ella dijo en campaña que lo suyo era una demodura, o sea, una democracia dura. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, Ricardo, por favor. Ellos efectivamente tienen antecedentes que han hecho atemorizar a un gran sector de la población, y en ese sentido ese es el sentido de la división. Es decir, en la señora Fujimori se rechaza y se teme acciones o una tradición autoritaria que viene desde el gobierno de su padre, que lo ha asumido en estas elecciones, ¿no? Es decir, ha asumido en sus términos, asume sus logros, ¿no? Entonces tiene esa tradición, pero además de haber dicho en la campaña que ella va a poner mano dura para, con firmeza, llevar al país a la salida de la crisis, también durante el régimen anterior, durante el gobierno anterior, en el que Kuczynski le ganó también por un margen muy estrecho,
ella que tenía una enorme mayoría en el Congreso, una mayoría aplastante, tuvo una actitud de obstrucción que para un sector justificó que sea cerrado ese Congreso, ¿no? Por supuesto, esta es una decisión muy discutida, ¿no? Porque puede haber esa confrontación. Pero entonces eso sí está como algo que atemoriza. Y en el caso del señor Castillo, es que él viene de la izquierda más atrasada y radical del país. Es decir, una izquierda que tiene desembosado parentesco con dictaduras de izquierda como la de Venezuela, y que no solamente plantean este cambio de modelo, ¿no? Este adiós al neoliberalismo, sino lo plantean en términos que pueden ser realmente traumáticos para el funcionamiento económico del país tal como venía haciéndolo. Entre ellos, el anuncio de las nacionalizaciones, ¿no? o estatizaciones, que no lo ha precisado bien, pero que como ya se sabe el equipaje, ¿no? El bagaje ideológico que viene detrás de su candidatura, claramente es la propuesta más radical de izquierda que se presentó en la elección. Mira, Ricardo, hay otra, tú hablaste del caso de Pedro Pablo Kuczynski. En ese particular ambiente, la señora Fujimori, el partido de ella jugó un rol importante en la gestión y en la permanencia de PPK, como le dicen ustedes, ¿no? El impacto que eso tuvo en términos generales, muy corto porque me quedan 2 minutos, ¿fue positivo o negativo? ¿Cuál es tu opinión de esa gestión de la señora Fujimori? Bueno, fue muy negativa la gestión de ella, aunque ella no era parlamentaria, lideraba una facción del Congreso realmente intransigente, ¿no? Y que tenía este propósito de cargarse a Kuczynski, ¿no? Y lo intentó. Entonces eso fue muy mal percibido por la población y ella ha reconocido que ha sido un error, ¿no? Entonces, evidentemente, el antecedente más cercano y preocupante de ella es esto. Ahora, ella ha pedido perdón en todos los idiomas por todas las cosas que puede haber hecho mal, ¿no? Que ha cometido varios errores. También no olvidemos que ella está acusada por el Ministerio Público por lavado de activos, ¿no? Y el Ministerio Público la considera, esto también es discutible, una organización criminal de su partido, Fuerza Popular. Te voy a pedir un favor de no mediar inconveniente. Tengo un corte comercial. Quisiera, con tu permiso, si a bien tienes, que nos regale unos cuantos minutos más después del corte comercial, porque quiero una conclusión acerca de lo que está ocurriendo en tu país, allá en Perú, donde tú estás. Así que no hay ningún problema, Ricardo, ¿no? Encantado, claro Okay. que sí. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Volvamos a nuestras emisiones hoy en un contacto directo hasta Lima, Perú, con el prestigioso periodista Ricardo Uceda, quien tengo el gusto de conocer y hoy nos distingue con su participación. Don Milton. Sí, Ricardo, en la eventualidad de que ganara el profesor Castillo, hay un factor, ya asumamos que llega a la presidencia de la República, asumamos que no tiene una mayoría fácil en el Congreso, que el Congreso le rechaza a sus gabinetes por 2 veces o le rechaza su ley de presupuesto por 2 veces y él procede con la disolución del Congreso, gobierna por decreto, llama a una asamblea constituyente en lugar de a nuevas elecciones en la Asamblea Nacional. Este es un guión que él más o menos ha esbozado de una forma u otra y recordando que a él se le reconoce en este momento afuera como un representante de la izquierda chavista, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, con una agenda continental. Y tenemos unas Fuerzas Armadas en Perú que, si bien bajo Velasco Alvarado tuvieron un régimen militar reformista más parecido al de Omar Torrijos que al de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas en nuestro continente tienden a ser bastante conservadoras. Pero el factor del profesor Castillo, que yo creo que sería inquietante para las Fuerzas Armadas, más que su vínculo con el chavismo, es
que su partido, el que lo postula, tiene vínculos con Sendero Luminoso. Y la guerra sucia o la guerra que se dio en Perú en la época de Fujimori fue entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Quiero saber si tú ves a unas Fuerzas Armadas totalmente imparciales, acatando a la voluntad de un presidente que tiene ese origen y esa ideología, o podríamos ver algunos desenlaces fuera del cauce constitucional. Mira, Milton, yo veo unas Fuerzas Armadas respetuosas del resultado electoral. Esto primero, porque digamos que está siendo participante de un proceso con un organismo electoral profesional que tiene, más allá de protestas aisladas, un respaldo nacional. Entonces lo van a respetar. Pero no conocemos cuál va a ser el comportamiento del partido y del gobierno del señor Castillo si es que gana. Entonces eso abre las posibilidades a una serie de escenarios, ¿no? Y en efecto, como antecedentes, está lo que has dicho. Él está, como dijiste, y es verdad, vinculado al sector de la izquierda en el gobierno, que tiene pues pésimos, terribles antecedentes de violaciones de derechos humanos y de destrucción de su economía. Entonces, pero bueno, la gente ha votado consciente de eso. Pero luego tiene un camino que no está previsto en la Constitución, camino que tiene que labrárselo, o sea, tiene que obtener probablemente un referéndum, tiene que conseguir una mayoría, una participación popular que fuerce al Congreso a plantearse una constituyente. Entonces aquí entra un elemento que es difícil de medir, porque el señor Castillo realmente no ha presentado plan de gobierno, porque primero tuvo un equipo, después tuvo otro, después otro. Los planes de gobierno prácticamente que eran un programa de ultra izquierda, después los ha contradicho, luego ha cambiado varias veces de posición. Entonces, no sabemos qué va a hacer en el gobierno. Y hay una crisis terrible en el Perú. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, la pandemia nos ha golpeado de forma durísima. Entonces, si hay un escenario de convulsión, bien sabemos que esos escenarios provocan crisis sociales que a su vez pueden determinar momentos y situaciones en las cuales dice, bueno, cambiemos. Se puede cambiar en forma ordenada, como en Chile, pero no te puedo asegurar que se pueda cambiar en forma ordenada en el Perú, ni tampoco si esos escenarios de violencia se van a dar, porque estamos todavía muy pronto, ¿no? Pero los problemas están ahí. Es decir, si el señor Castillo es tan inepto como parece, porque eso ha sido palpable en la elección, él es un hombre muy poco preparado, sin equipo de gobierno, probablemente tendría que recurrir al equipo de gobierno de la izquierda que está un poco más al centro, pero que tampoco está, digamos, tampoco es la izquierda uruguaya ni la izquierda chilena, ¿no? Es una izquierda bastante rudimentaria. Entonces, pero de todas maneras tiene gente que es tecnocrática, ¿no? Entonces yo imagino que ellos lo ayudarían a gobernar. Ricardo, mira, puede haber un escenario violento, ¿no? Mira, Ricardo, me he tomado el cuidado de leer muchos análisis de la prensa peruana, pero también de la prensa extranjera, ¿no? Me estoy refiriendo a periódicos importantes como El País, por poner un ejemplo y nada más. Conclusiones a las cuales se llega es que los peruanos, o la mayoría de los peruanos, se vieron obligados a escoger o a marcar o sea, el voto por la opción menos desagradable, en opinión de muchos analistas. Estoy citando exactamente a manera de resumen, lo hago por supuesto por razones de tiempo, pero yo te hablaba acerca de la carga que puede tener el hecho de un gobierno de izquierda que tenga una visión estatista que desestabilice en alguna forma la economía del país, entre otras cosas. Pero
Por el otro lado está también que la señora Fujimori, yo te hablaba de que tiene o carga el estigma del autoritarismo de su padre, que ella estuvo muy cerca, fue primera dama, pero también hay el problema de que se teme que no respete las instituciones la señora Fujimori. No obstante, el problema adicional que yo veo es que ya pasó 18 meses de prisión preventiva, 18 meses en prisión preventiva por el caso de Brecht, la señora Fujimori. O sea, es un escenario por donde lo tomes, me parece a mí riesgoso. Ricardo, por favor, haznos un análisis completo de lo que ocurre en este momento en tu país, en Perú, tú que estás allá y que la estás viviendo en carne propia. ¿Cuál es tu análisis en este sentido? Bueno, voy a tratar de ser general y breve. En este momento estamos por conocer cuál ha sido el resultado de nuestra disyuntiva electoral. No sabemos si va a ser presidente la señora Fujimori o el señor Castillo. Ante las dos posibilidades tenemos situaciones que se anticipan muy preocupantes. En el caso de la señora Fujimori, para decírtelo, digamos, según el orden de lo que me has preguntado, la señora Fujimori es una persona que no tiene antecedentes de pulcritud en la conducta democrática, como se ha visto en el caso del gobierno del señor Kuczynski, al que combatió ferozmente, ¿no? Cosa de la que se ha arrepentido. Entonces tiene eso hacia adelante, pero tiene una minoría, tiene que hacer alianzas. Ha hecho un compromiso democrático que a muchos antifujimoristas, incluso llamativos, como es el escritor Mario Vargas Llosa y otros liberales, en este momento la han apoyado, o sea, creen en sus promesas. Pero eso puede no ser así. El riesgo adicional al de la actividad de la señora Fujimori es que ella, por supuesto, es un gobierno de derechas. Entonces tiene que resolver problemas sociales muy agudos con el concurso de los aliados que tiene y con la oposición de, si no a la mitad de un país, de por lo menos de un grueso sector social que está en la oposición. En el Perú, en este momento, departamentos del sur casi enteros han votado por el señor Castillo. Tacna, Arequipa, toda la Sierra Centro. Áreas rurales, son áreas rurales, Ricardo, son sectores rurales. Áreas rurales y costeñas. O sea, en el sur peruano, pero sobre todo el rural, apoya al señor Castillo. Sector andino, más que todo. Tiene gobiernos de ese signo. O sea, la oposición que va a tener la señora Fujimori sería muy grande. Entonces, el mayor temor que yo tengo, por lo menos si ella gana, es que al final de un gobierno supuestamente bien educado democráticamente, con todas las formas, no consiga reducir la desigualdad, aplacar la indignación que tiene la población por el ineficiente funcionamiento del Estado. Entonces hay muchos riesgos ahí que conlleva ese gobierno, y naturalmente tenemos a favor que ella ha hecho, digamos, una declaración de buenas intenciones de manera muy explícita. Entonces, en el otro lado tenemos un profesor sin equipo técnico, con ideas izquierdistas rudimentarias y fácilmente combatibles, que no ha podido, que ha balbuceado para mencionar fórmulas económicas ante la crisis. Entonces, que está unido a un partido político que tiene vinculación, por lo menos en algún sentido, con organizaciones que han estado con el terrorismo, ¿no? Entonces, el propio señor Castillo ha sido aliado de una expresión política de Sendero Luminoso. Entonces, en el caso del señor Castillo, el problema que tenemos es el peligro de un gobierno inepto, guiado por ideas que han demostrado que no han funcionado en otros países, y más bien los han hundido, y que no tiene equipo. Por supuesto, todas las cosas pueden cambiar para mejor, pero yo prefiero dar esta versión un poco pesimista, que sería un resumen de
la disyuntiva en la que nos encontramos en este momento en el Perú. Ricardo, desde Panamá, un abrazo fuerte de amigo hasta Lima, Perú. Ya la suerte está echada. Ojalá que lo que resulte finalmente del conteo de los votos sea lo mejor que le pueda pasar a Perú. Ese es mi mejor deseo para los hermanos peruanos y para ti como amigo nuestro, ¿ok? Así que vamos a ver en qué... Gracias. ¿Para qué hora se calcula que va a estar? ¿A qué hora se calcula ahí en Lima que puede haber resultados oficiales? Mira, yo imagino que al final del día tendremos un porcentaje de conteo que sea pues cercano al 98, 99%, y que permita decir que lo restante no va a cambiar el sentido que en ese momento exista, ¿no? En este momento estoy viendo en este instante la computadora, estamos al 91.82%. Okay. Las elecciones se cerraron a las 7 de la noche de ayer. Pues había un avance fuerte. Okay. Ricardo Uceda, reitero mi agradecimiento Guillermo, por tu generoso aporte. Milton, Rubén Darío, que tengan un buen día. Igualmente, saludos, Ricardo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, amigos oyentes, otro país hermano, además de Perú, que tuvo elecciones el día de ayer, fue México. Se habla que hubo una participación de los electores de un 51.7% o un 52.5%. Esto lo dicen las autoridades. Mientras el Instituto Nacional Electoral le ha dado una ventaja al partido Morena en cuanto a las elecciones generales en México. Eso estoy haciendo un adelanto porque, por ejemplo, ayer hubo violencia no extrema. Recuerden que estas elecciones han dejado para bochorno y para lamento de toda la gente que cree en la democracia un saldo negativo de personas que en el camino de estas elecciones perdieron la vida, desde candidatos a diferentes cargos. Unos fueron asesinados, otros fueron secuestrados, otros fueron cortados. O sea, se vio mucho la mano peluda del crimen organizado en estas elecciones, lamentablemente. Ahora se está hablando de que el Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, mantenían una mayoría en cuanto a la cantidad de gobernadores o las gobernaturas, como le llaman ellos, por encima de la oposición que integran el PAN, el PRI y el PRD. Uno de los grandes perdedores hasta anoche o esta mañana era el PRI, para sorpresa de todo. Ahora, hay quienes dicen que los votantes no pueden olvidar el hecho de que el PRI, el PAN y el PRD, cuando gobernaron, cometieron muchos excesos y cosas que no hicieron. Ese más o menos marca la tónica en México, en el México de Andrés Manuel López Obrador, que dicen que la vida pública están dominando el narco y los militares en México. Eso es lo que están diciendo. Milton. No, el comentario que quiero hacer es que si bien el gobierno de López Obrador mantiene mayoría en el Congreso, ya no es una mayoría solo de su partido Morena, en donde los aliados eran accesorios, sino que Morena reduce su participación de una manera significativa y solo mantiene mayoría con el apoyo de sus partidos aliados. Hay un crecimiento significativo en la cantidad de curules que obtiene el Partido Acción Nacional PAN, y también el PRI obtiene un aumento de participación. La ventaja, perdón, o el resultado positivo es que el gobierno puede mantener gobernabilidad, su coalición puede aprobar leyes, pero no tienen los 2/3 de los votos que estaba buscando López Obrador para reformar la Constitución y dar paso a su reelección. Recordemos que la Revolución Mexicana tenía como eslogan la frase mandato efectivo, no reelección. Y el concepto de no reelección está muy instalado en la psiquis política mexicana, y el pueblo mexicano no le dio a López Obrador los 2/3 que él buscaba para perpetuarse en el poder o lograr la reelección.
Ahora, Milton, estoy viendo No, no, aquí perdón. en los medios mexicanos, hago un resumen, por supuesto, no recojo todo y hago una sola. Dice que el Morena hasta la medianoche se perfilaba con el triunfo en 9 de las 15 gobernaturas, es lo que estoy viendo en los medios mexicanos, y que el Morena logró 65 diputados federales, el PAN 34 y el PRI una minoría, es lo que estaba saliendo aquí, ni siquiera ponen los números, pero hubo un caso tragicómico, sé que los dos principales aspirantes a la gobernatura de San Luis de Potosí hicieron campaña mientras eran congeladas sus cuentas bancarias porque estaban utilizando los dineros que la abastecían de fuentes muy dudosas. Imagínense ustedes por dónde va la cosa. Diga, don Rubén. Bueno, creo que lo que ha pasado en México, que había prácticamente la dictadura del PRI. El presidente López Obrador ha sido un presidente que ha estado con comunicación permanente con el pueblo mexicano. Él habla toda Rubén, para ampliar, él habla toda la mañana en un programa de radio de Los Pinos, que es la casa presidencial. Continúe. Sí. Entonces, pero no ha sido efectivo. No ha sido efectivo porque no ha calado. O sea, cuando se dio el accidente horrible, El del metro. En el metro, él prácticamente no habló. Entonces, un presidente no puede guardar silencio ante cosas tan graves como esa. Entonces, se escabulló o se escapó. Y eso le puede haber costado. No es un presidente que ha fracasado. Las clases populares han estado bien representadas. Él ha hecho las cosas normales. Pero en momentos cruciales no ha sabido usar el verbo. Sí, Rubén, se la voy a pasar a Milton. Se la va a pasar a Milton, Rubén, pero para muchos estas elecciones en México son las más ominosas en la historia. ¿Por qué razón? Porque son en los últimos 21 años las campañas más violentas que se han realizado. Entonces los reportes señalan que el crimen organizado provocó asesinatos y más de 90 candidatos fueron asesinados. 90 candidatos fueron asesinados y además líderes políticos y más de 115 heridos. Ese es el saldo que dejan estas elecciones en México. Don Milton. Según el análisis del País de anoche, Morena habría tenido una caída de 20% en su representación parlamentaria y los partidos opositores, PRI, PAN y PRD en conjunto habrían subido 40% su participación. Sin embargo, con la sumatoria del Partido del Trabajo y el Partido Verde, que son aliados de Morena, conservan 279 escaños, un 10% menos que lo que tienen ahora mismo, con lo cual mantienen mayoría en el Congreso. No lo hace Morena por sí solo porque pierde 20%, pero con sus aliados mantiene mayoría. Sin embargo, el objetivo de López Obrador no era mantener mayoría, era obtener 2/3 de los votos para reformar la Constitución. Eso no lo logró y aumentó la capacidad de contrapeso de la oposición. Sí, pero repito, estoy viendo aquí el diario El Universal y estoy también viendo Reforma. Los números que dan es Morena mantuvo la mayoría en cuanto a lo que es su alianza, al igual que la alianza opositora era PRD, PAN y PRI, pero lo que dice aquí estos medios mexicanos es que Morena se perfilaba para ganar 9 de las 15 gobernaturas. Sí, yo estoy hablando del Congreso, no estaba hablando de la gobernación. No, valor agregado a la información, sí, Milton. Gracias, sí, muy amable. Sí. Lo que yo quiero señalar aquí es que los números no mienten. Morena logra 65 diputados federales, el PAN 34 y el PRI de una forma muy exigua. Bueno, vamos a entrar al terreno nacional porque ocurrió ayer algo muy interesante. No sin antes darles a conocer a ustedes los números de la COVID-19, porque Panamá llegó ayer a los 7.708 nuevos contagios y 7 nuevos decesos, y son 526 los casos positivos. Los números redondos son 382.475 infectados y 6.402 decesos. Les invito a que analicemos lo que dijo ayer el arzobispo José Domingo Ulloa
durante la homilía de domingo. Él se refirió a la preocupación que hay por las acciones que amenazan con convertir a Panamá en un país minero. Preocupaciones, dice él, que ya nos ha dicho el Papa Francisco, las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales como la contaminación con mercurio en la minería de oro y el dióxido en la minería de cobre. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, y planteó un espacio de amplio y auténtico diálogo que involucre a todos los actores sin descartar una moratoria minera total como resultado de ese proceso. Lo pongo sobre la mesa, caballeros. Bueno, es que este es un tema recurrente, Guillermo y Milton, que nosotros tenemos que abordar con un criterio profesional y patriótico también, porque Panamá ha sido bendecido con tener lo que muchos países no tienen. Digamos, ya el pobre chileno ya está prácticamente bajando sus niveles de producción, o cada día es más costoso excavar en Chile. Y Panamá, por el contrario, tiene yacimientos que son los más grandes del mundo. Cerro Colorado es, que no lo hemos tocado, pero que lo tenemos allí y en un área totalmente estéril, que es Cerro Colorado. Sin embargo, la minería actual que está acá, donde está Minera Panamá, está totalmente dentro de una selva. Entonces tenemos los dos lugares. Un lugar totalmente estéril, que se dice que tiene los yacimientos más grandes del mundo, que es lo de Cerro Colorado, y lo que es donde está ahora Minera Panamá, que es totalmente selvático. Entonces esas son las grandes decisiones que tenemos que tomar los panameños y que tenemos que hacerlas con el suficiente criterio y patriotismo también, porque es muy fácil oponerse y embarcarse en un criterio supuestamente, porque hay mucha gente que está en contra de la minería, pero sí porque, no porque no, pero hay también personas que están que sí porque sí. Entonces lo que tenemos es que hacer una evaluación patriótica de qué es lo que nos conviene, pero no hacer nada a espaldas del pueblo. Tiene que ser abierto, porque toda explotación minera daña el ambiente. Mire, hay una realidad. Minera Panamá ha intentado anestesiar a la opinión pública con un flujo de publicidad brutal. Eso hay que decirlo, o sea, ¿por qué no? Nosotros lo decimos de frente, nosotros estamos muy convencidos de que aquí es una cuestión de intereses. ¿Qué es más importante, los intereses de una empresa extranjera o los intereses de los panameños? El problema es que a Panamá le corresponde, dentro de ese juego millonario, esa danza de millones de dólares de la producción minera, a Panamá le corresponde nada más un 2%. Y a mi juicio, 2 centavos de cada dólar es un exabrupto en muchos países serios, donde se enarbola la decencia y la honradez por bandera. Es muy difícil de aceptar eso. Entonces yo creo que la renegociación de este contrato es una oportunidad que tiene la República de Panamá de reivindicar su condición de socio, que es el socio que pone, que es el que pone realmente la piel, como he dicho, y la empresa que está aprovechando la explotación minera. Voy al corte comercial, Milton, y se la paso al regreso con mucho gusto. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, analizando aquí en Infoanálisis de manera siempre responsable el tema de la minería, sobre todo desde la perspectiva de la Iglesia Católica, que muy pocas veces toma protagonismo en algunos temas. En esta ocasión, el Monseñor Ulloa dijo: estamos envenenando la casa común y ante esto la Iglesia no puede quedarse en silencio. Milton. Yo quiero iniciar por la Constitución. Artículo 257 dice: pertenecen al Estado, numeral 5,
las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establezca la ley, subrayo ley, los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado. Luego quiero leer el artículo 206 de la Constitución Política, que habla de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Dice, la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales la siguiente. Y leo el último párrafo de ese artículo que dice: las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. En este sentido, hubo un contrato que fue declarado inconstitucional. Esa decisión es final, definitiva y obligatoria. No cabe recurso, no cabe explicación de sentencia, porque la Constitución lo dice. Al no existir contrato, no existe concesión, y todo lo que se ha hecho sobre esos polígonos es explotar sin asidero contractual ni legal, porque ya hemos dicho que la ley minera fue derogada, fue realmente subrogada, luego la que la subrogó fue derogada y no se ha repuesto una ley minera. Por lo tanto, la concesión de explotación no se hace en base a la ley porque la ley no existe y no tiene como asidero un contrato porque el contrato fue declarado inconstitucional. Así que todo lo que ha pasado en ese polígono es inconstitucional e ilegal. Y aquí lo quieren barnizar con una gran campaña publicitaria y con autoridades gubernamentales que insisten que el contrato está vigente porque esperan una interpretación totalmente inconstitucional y porque existe una ley o un marco legal minero que realmente no existe. Ahora, a la par de eso, tenemos los daños ambientales que ya han sucedido. Tenemos que la famosa oferta de empleo no se dio porque la mayor parte de los miles de trabajadores que se contrataron vinieron de Filipinas y hubo muy pocos panameños trabajando. La otra parte de la concesión, cuando se separaron los accionistas, le quedó debiendo a los trabajadores, al Seguro Social y al fisco. O sea que esto ha sido un mal negocio ecológico, un mal negocio social y sigue siendo un mal negocio económico. Y nos están planteando renovar esa concesión con los mismos operadores que nos han llevado a donde estamos, por autoridades que no defienden el interés nacional. Y ahora la iglesia, pues redondeando, les dice: señores, ustedes están atentando contra los intereses nacionales. ¿De qué otra forma hay que explicarlo? Pero Milton, yo estoy de acuerdo con tu buen planteamiento. Mira, los fallos de la Corte, supuestamente, son finales. ¿Ok? La Constitución es clara, transparente en cuanto a la posesión de los mejores intereses del país. A mí me llama la atención, además, esta posición de la Iglesia Católica, porque la ha solicitado al Ministerio de Comercio e Industrias que suspenda la concesión de las 25.000 hectáreas adicionales que les acaban de otorgar en medio de una situación donde no hay contrato, como tú bien señalas y que todos lo sabemos, que se haga hasta que un proceso de moratoria que propone la Iglesia llegue a su término. Entonces, ojo, no solo están extendiendo el área de la concesión, lo están haciendo sobre tierras que fueron declaradas Parque Nacional en 2005 y 2010. O sea, no solo una extensión sobre un contrato inexistente dentro de un marco jurídico inexistente, sino que lo están haciendo en detrimento del corredor ecológico mesoamericano. Sí. Lo están haciendo en contra de leyes que declararon esas tierras, reserva o parque natural, y mediante un decreto las convierten en área minera. Esto es una barbaridad. Ahora, Milton, eso es un exabrupto jurídico conforme a lo que tú acabas de leer en la Constitución y lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que esta empresa continúa todavía explotando nuestra riqueza natural sin contrato? La primera es esa. Pero además se le está otorgando 25.000 hectáreas adicionales
es un área que tú bien dices, es parte del corredor mesoamericano. O sea, cuando el mundo está girando hacia la protección del medio ambiente, la recuperación, digamos nosotros, de un planeta sano, en Panamá estamos haciendo todo, estamos a contrapelo. Entonces la otra es que dice la iglesia que es la única herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y que debemos protegerla. La iglesia se refiere a la tierra, el agua y los bosques. Sí, más mira, claro que eso, más Nito, cristalino, no puedo entenderla. Dígame. La operación minera existente ya existe. Ya los bosques fueron devastados. El daño está ya hecho. La maquinaria está allí. ¿Ok? Habiendo dicho eso, al igual que los puertos que ya están operando, tenemos la gran oportunidad, porque en un caso el contrato es inconstitucional o fue declarado, y en el otro porque piden renovación a la caducidad del contrato original, de pasar a un nuevo sistema, a un sistema de país desarrollado, a un sistema de país que tutela el Estado de Derecho, a un sistema universal de actividad minera, una legislación moderna y adecuada, o de operación portuaria, en donde las empresas que quisieran dedicarse a esto simplemente hacen una oferta por una concesión dentro de un marco legal, no de un contrato hecho a la medida. Este es el momento de abrir a licitación esa explotación minera, de abrir a licitación los puertos de Balboa y Cristóbal dentro de una normativa general y no nuevamente esos sospechosos contratos a la medida que dan pie a todo tipo de especulaciones sobre si alguien está defendiendo el interés del Estado o todos están defendiendo el mismo interés económico particular. Ahora, lo que hay que estar claro, que 9 personas tienen en sus manos el destino de Panamá. Y es imposible que 9 personas, son los magistrados de la Corte Suprema, no hayan querido pronunciarse sobre ese tema. ¿Cuál tema? El tema de la inconstitucionalidad. Y se pronunciaron, Rubén, el fallo. Rubén, ellos ya fallaron, Rubén, ellos fallaron. Ya fallaron. Hey, Rubén, lo que está, el recurso ese raro que han inventado es uno que se llama aclaración de sentencia, que se lo han pedido a un magistrado que ya no está en el cargo, que metió en la gaveta la solicitud. La magistrada que lo reemplaza no ha sacado la aclaración, pero en ningún lado de la Constitución ni la ley dice que un fallo de la Corte, que es definitivo, obligatorio, final, depende en su implementación de una aclaración de sentencia. Eso es un invento. Eso va en contra de la hermenéutica jurídica. Aquí no depende nada de la Corte. Y de nuestros intereses, Milton, de los intereses nacionales, que es peor todavía, los intereses nacionales. ¿Quién es el custodio de la Constitución? Es la Corte. Y si la Corte... Y ya falló. Ya falló la Corte. Y ya falló y dijo que el contrato es inconstitucional. Oye, por favor, oye, ya falló. Aquí no hay más nada que hablar. Aquí yo lo que no sé, ese amor, ¿a qué obedece ese amor hacia Minera Panamá? Yo quisiera adivinar por qué ese afecto, esos cariños que van por Te digo una cosa más. En el Código Civil, a nivel de normas de interpretación jurídica, dice cuando la ley es clara o cuando la norma es clara, no requiere interpretación. Okay, cuando un fallo dice y este contrato es inconstitucional, ahí no hay nada que no hay nada que explicar. Es inconstitucional. ¿Qué más quieres saber? Bueno, ya nosotros no vale. El tema hasta agotar. Milton, Rubén, yo quisiera referirme a una buena noticia y es que el Ministerio de Salud ha anunciado que está estudiando la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a las mujeres menores de 50 años. Yo eso lo tomo como una medida digna de ser considerada en positivo, porque hay unas 219,000 dosis de vacunas de AstraZeneca con la Universidad de Oxford que están ahora mismo en reserva. Entonces, se me ocurre pensar de que, oye, hay que mirar hacia las mujeres menores de 50 años también, hacerlo de una forma mucho más abierta. Los reportes dan cuenta de que se han registrado 6.280 nuevos casos de la COVID-19, de los cuales 3.190 son mujeres. 3.190 son mujeres, la mayoría en el rango de 20 a 39 años. Así que ojalá lo materialice el Ministerio de Salud de mirar más hacia las mujeres menores de 50 años. Milton y Rubén. Bueno. Tenemos un minuto, Rubén, un minuto. No, esas son las cosas que nosotros reclamamos del país. Las autoridades no pueden conspirar
y ponerse un tiro en el pie, como es en este caso, y como es en el caso de la minería. Es imperdonable lo que estamos permitiendo con la lentitud de ciertos fallos que alteran la tranquilidad del país. Nos vamos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.